Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta hora y en este nuevo año que hemos iniciado, con la gracia de Dios, 2025. Y bueno, quiero empezar esta clase, hermanos, que retomamos eh, de la carta o epístola a los Efesios. Y como saben, yo soy el pastor Luis Corona. Algunos ya me conocen de vista, otros pues tal vez no. Después tendremos el gusto de conocernos. Eh, y bueno, hemos pasado por algunas circunstancias difíciles durante este tiempo, pero con la gracia de Dios, hermanos, no vamos a ocupar el tiempo para estarnos aquí lamentando y toda la cosa, no, hermanos. ¿Por qué? Porque bueno, Dios nos envió a un trabajo, Dios nos envió a una misión, y no es la de quejarnos y estar echando culpas y estar echando tierra, no, hermanos. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es hacer discípulos, que eso es lo que Dios nos ha mandado a que hagamos discípulos, eh, porque pues, nosotros no somos eternos. Muchos de los que ahorita me escuchan, dentro de algunos años tal vez estarán en la coordinación, estarán siendo maestros de iglesia infantil, algunos tal vez siendo pastores si Dios quiere. Y bueno, voy a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias, oh Dios, gracias por ese tiempo que tú nos permites vivir, oh Dios, con tu gracia, sin merecerlo, Padre. Tú eres nuestro Dios, tú eres aquel que nos ha permitido estar, y que, Señor, si hemos llegado hasta este momento, hasta esta parte de nuestra vida, algunos en los 30, otros en los 20, otros en los 40, otros tal vez ya en la recta final de nuestras vidas. Y eso no implica nada. Lo que tú quieres es nuestra obediencia y tenemos que ser fieles hasta el final. Padre, gracias por todo. Bendito sea alabado. Y vamos, Señora, a comenzar esta carrera nuevamente. Padre, ayúdanos. Nuestra carne no quiere, se cansa, se agota, prefiere otras cosas. Pero, Padre, tu espíritu se renueva en nosotros cada día. Ayúdanos, te lo rogamos, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar un nuevo trimestre. Yo espero que los que ya, bueno, ya tomaron el primer trimestre conmigo, recuerden que este final de trimestre no hubo trabajos ni nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo lo juntamos para este último trimestre que vamos a llevar. Yo espero terminar en este, pero no creo, hermanos, no creo. La epístola a los Efesios es una de las epístolas más ricas en teología eclesiástica, ¿no? Como se le llama en teología sistemática, eclesiología, que es la doctrina o el estudio de la iglesia. Y como lo he venido diciendo, ¿no? Si queremos saber cómo funciona la iglesia, Efesios debemos estudiar, hermanos. Hermanos, yo los invito, o sea, cada vez que vean cosas que tal vez, ay, como que nos mueven dentro de la congregación, ¿no? O sea, yo les puedo comentar, yo les puedo compartir. Yo pasé por una división de una congregación y sí es algo muy lamentable, es algo muy triste, es algo muy, eh, pues, que uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y hermanos, muchos pues lo toman de mala manera y empiezan a decir que tal vez Dios no está entre nosotros y toda la cosa. Y no es así, hermanos. O sea, analicen las escrituras. Eh, Aún en la iglesia primitiva había muchos problemas, muchos problemas. Se infiltraban maestros, se infiltraban los judaizantes, los gnósticos, los gente que mezclaba el gnosticismo con el cristianismo. Estaban los unicitarios. O sea, había muchas cosas, hermanos, que de verdad, o sea, era muy complicado. Entonces, hermanos, yo te invito a que cuando veas ese tipo de cosas, vean la escritura. Vean la escritura, en verdad. O sea,
Yo cuando pasé pues esa experiencia, ¿no? Que Dios permitió, yo recuerdo que yo y mi familia nos refugiamos en las escrituras. Porque parte de la división, hermanos, en el ataque, pues iban nuestras personas, ¿no? O sea, más que nada mi papá, yo en ese momento tenía 15 años. Y mi papá, pues era el pastor en esa congregación y los ataques iban a la persona de él, ¿no? Y es difícil. Pero hermanos, hoy doy gracias a Dios porque nosotros salimos de esa congregación, no hermanos, no porque dijéramos, ay, aquí no está Dios y nada de eso, no hermanos. Nosotros nos salimos porque muchas personas empezaron a salir y no tenían dónde congregarse. Por esa razón nos salimos, hermanos. No nos salimos porque, ay, pues yo siento en mi corazón. Hermanos, esa es una vil mentira. O sea, perdónenme, pero esas cosas, cuando te lleguen con ese tipo de cosas, de verdad, o sea, deben de ver los resultados de ese dicho, ¿no? O sea, muchos han llegado conmigo también a la iglesia diciéndome, Dios me dijo esto y hoy ni se congregan, ¿no? Entonces, hermanos, tengan en cuenta eso. Y vamos a estudiar la escritura, ¿no? Vamos a estudiar y vamos a dedicarle tiempo a la palabra de Dios, que es lo más seguro, ¿no? En nosotros. Bueno, voy a iniciar donde me quedé la sesión pasada o el trimestre pasado. Entonces, clase número 1 de la materia, la epístola de los Efesios, trimestre número 14. ¿Ok? Trimestre número 14 general, o sea, de todo el trimestre, de todo el instituto. Vamos en el trimestre 14, segundo trimestre de esta epístola a los Efesios. Voy a estar publicando, hermanos, las clases pasadas, porque yo sé que eh, algunos se están apenas uniendo a esto, hermanos, y obviamente, eh, pues, tal vez necesitan un poco más de contexto, ¿ok? De todo lo que ya hemos hablado. Entonces, voy a iniciar donde me quedé el semestre pasado y los que no tengan las clases pasadas, yo las voy a estar publicando allí mismo en Classroom para que las tengan. ¿Ok? Bien, entonces aquí iniciamos Efesios capítulo 3, verso número 12. ¿De qué venimos hablando? Bueno, el contexto de Efesios 3 es el ministerio, dice ahí el título no inspirado del capítulo 3, ministerio de Pablo a los gentiles. Bueno, voy a dar un panorama rápido para que lleguemos hasta este punto. Pablo viene hablando en el capítulo 1 sobre las riquezas de la iglesia. ¿Okay? ¿Cuáles son las riquezas de la iglesia? Una de las mayores riquezas de la iglesia, hermanos, es las escrituras. ¿Okay? Otra de las mayores riquezas, hermanos, cuando ¿sabes cómo te puedes dar cuenta que tú eres rico espiritualmente? Cuando conoces de Cristo. Ojo, una cosa es conocer de Cristo y otra muy distinta es conocer Biblia. Hay gente que conoce mucha Biblia y te cita pasajes y te cita hasta el hebreo y el arameo y el griego, ¿no? Y no digo que eso esté mal, está bien. O sea, el griego y el hebreo nos ayudan a ir a los grafos, ¿no? O sea, cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada, la palabra, logos, pero también se utilizó mucho en la teología la palabra grafo. ¿Qué cosa es un grafo? Grafo se refiere a una escritura se refiere al original. O sea, cuando hablamos de que la palabra es sin error, la palabra es inspirada, la palabra es sin ninguna falla, sin ninguna falta, no nos referimos a las traducciones que tenemos. ¿Okay? Las traducciones al latín, al alemán, al español, al inglés. No, hermano, no nos referimos a esa parte. Nos referimos a los grafos. ¿Qué cosa los grafos? El documento original. A eso nos referimos con que eso es palabra de Dios, que es sin error y es sin falla. ¿Ok? A eso nos referimos. Entonces, eh, tener las escrituras, hermanos, que hay otra doctrina que se llama la... eh, ¿cómo se le llama? Déjeme, se me fue la palabra. Eh, bueno, es como que Dios cuidó su palabra a través del tiempo, ¿no? O sea, porque muchos dicen, bueno, es que, pero la Biblia tiene más de 2000 años. ¿Qué tal si alguien le agregó algo, ¿no? Y no sabemos. Y no, hermanos. Eh, si así fuese, pues Dios no sería Dios. ¿Eh? Dios no sería Dios, si así fuese. Entonces, hermanos,
tenemos que entender que Dios cuidó su palabra hasta el día de hoy, que la tenemos y que la estudiamos y la palabra sin error. Otra vez, los grafos. ¿Ok? Ahora, esa es una gran riqueza de la iglesia. Otra gran riqueza de la iglesia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Solamente la iglesia tiene el Espíritu Santo y nos revela quién es Dios. O sea, como dice la Escritura, y Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, porque todo lo del Padre es mío y lo mío es del Padre, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que conocemos al Hijo, conocemos al Padre. O sea, todo lo que entendamos del Hijo, eso es Dios. ¿Ok? Y eso es la riqueza de la iglesia. En el capítulo 2, Pablo desarrolla más esta teología del ser salvos por la fe, de que esa salvación viene por gracia, de que Dios hizo todo lo que hizo de la salvación, no porque lo merezcamos o porque hayamos hecho algo bueno o porque en algún momento de la historia nació algún hombre que sí fue bueno. No, hermanos, todos son malos, ¿no? Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, Dios buscó un justo y nunca lo halló, todos a una se desviaron, todos a una se volvieron inútiles, todos hablaron mal, todos buscan lo malo, todos se apresuran para derramar sangre, todos hablan mal, todos murmuran, todos chismean. Eso es el ser humano. ¿Ok? Eso es el ser humano. Entonces, nosotros, nosotros hermanos, al ver esas riquezas, nos damos cuenta que Dios nos ha salvado no porque tengamos algo bueno que Dios vio en nosotros, no, sino que ahora lo bueno que tenemos es en Cristo. Por eso dice la palabra que ahora somos para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir para alabanza de su gloria? Que Dios, al dotarnos de una nueva naturaleza, ahora podemos de verdad hacer cosas que a Dios le agradan y que glorifican su santo nombre. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, no importa cuán sincero sea una persona, hermanos. Muchas veces eh, confundimos sinceridad con obediencia. Y hermanos, no. Dios no busca gente sincera. Dios busca gentes obedientes. ¿Ok? Eso es muy importante. Dios no busca gentes sinceras. Dios busca gentes obedientes. ¿Ok? Gentes que de verdad se sometan a la palabra de Dios. Gentes que de verdad busquen de Dios. Gentes que de verdad busquen conocerle. Alabes en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, ¿no? O sea, Dios espera que le conozcamos porque esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo a que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Bien, entonces, en el capítulo 3 ahora, Pablo dice que ese gran tesoro, ese gran evangelio, Dios lo comisionó a él para predicarlo a los gentiles. Y aquí es algo muy importante, porque muchos dicen, bueno, es que Pablo, ¿por qué es apóstol si él no anduvo con Cristo y no anduvo con esto? Bueno, eso es verdad. Pablo no anduvo con Jesús en el sentido como Pedro, como Juan, como Jacobo, ¿no? Como Tomás, como Judas, no el Iscariote, como Felipe, como Natanael. No anduvieron con él. Sin embargo, recuerden, hermanos, que la excepción no hace la regla. La excepción que hubo con Pablo, su conversión ahí narrada en Hechos capítulo 9, y todo lo que él sucedió y todo lo que él hizo, da por sentado que Pablo fue el último. ¿Ok? Por eso digo, la excepción no hace la regla, sino la confirma. ¿Por qué fue excepción Pablo? Porque así Cristo estaba diciéndonos que Pablo era el último apóstol. Pablo era el último. ¿Ok? Al quien Dios se le reveló y Dios le reveló el Evangelio. ¿Cómo? Estudiando la ley. Así le reveló Dios el Evangelio a Pablo. Entonces, Pablo ahora fue comisionado para ir a los gentiles. ¿Ok? Y luego dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Voy a dar unos versículos anteriores para poder, dice versículo número 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
en quien tenemos seguridad, y acceso con confianza por medio de la fe en él. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Qué quiere decir esto? Los cuales son vuestra gloria. Bueno, hermanos, recuerden que una de las maneras en que se ve cómo el mundo aborrece la luz es que persigue a los que predican la verdad. Y ustedes lo ven el día de hoy, hermanos. O sea, el día de hoy al mundo no le gusta la verdad y la persigue y la trata de eliminar y la trata de callar. Y si es posible matarla, la matan. ¿Ok? O sea, eso es lo que hoy pasa en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que estas gentes buscan matar la verdad. ¿Ok? Buscan matar la verdad. No les gusta la verdad. No la quieren escuchar. ¿Ok, hermanos? Entonces, es importante que nosotros entendamos que entre tú más quieras ir en pos de la verdad, más el mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque el mundo ama las tinieblas y no ama la luz. Entonces Pablo estaba siendo perseguido. Y los falsos argumentaban, hermanos, que si de verdad Dios estuviese con Pablo, ¿por qué sufría esas grandes calamidades? ¿Por qué era tan perseguido? ¿Por qué era tan odiado? ¿Por qué era tan azotado? ¿Por qué? Pues seguramente era porque él tenía un pecado. Y hermanos, aguas con ese tipo de razonamientos. Ese tipo de razonamientos son muy humanos. ¿Cuáles muy humanos? O sea, que si a alguien le va mal, seguro hizo algo malo. ¿No? Seguro hizo algo malo. Y hermanos, no es siempre. La escritura lo deja bien en claro que no es así. O sea, entonces a Cristo lo mataron porque seguro hizo algo malo. O a los apóstoles. No, hermanos, sufrieron por causa del Evangelio. La Biblia dice en Primera de Pedro que si alguno sufre por causa de Cristo, goces en el Señor, dice, pero ninguno sufra como malhechor, o como ladrón, o como injuriador. O sea, podemos sufrir por el Evangelio, hermanos. No estamos exentos de llegar a un hospital, no estamos exentos de llegar tal vez a la cárcel por Cristo. Entonces muchos dirían, ay, bueno, si llegó a la cárcel, de seguro hizo algo malo porque, ¿cómo se llama? O sea, un hijo de Dios no puede llegar allí. ¿Quién dice que no? Pregúntale a José. Pregúntale a Pablo y a Silas, ¿no? Dice que los metieron a la cárcel y ellos estaban cantando en la cárcel. Y dice que de repente hubo un gran terremoto y de pronto todos se abrieron. De ahí sale ese versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, de ahí sale ese pasaje, hermanos. O sea, es claro que sí podemos llegar allí. Es claro que sí. Pero que no sea por nuestras malas obras, hermanos. O sea, Dios puede permitir que por causa del evangelio caigas en la cárcel. No sé si ustedes apenas se enteraron en las noticias, pero hubo un pastor que asesinaron allá en Colombia saliendo de la reunión. Saliendo de la reunión celebrada el domingo, saliendo llegaron unos motociclistas y lo acribillaron a balazos, le dieron 7 balazos. Entonces uno como ser humano empieza a preguntarse, bueno, entonces ¿por qué Dios no lo protegió? A ver, ¿de proteger de qué? O sea, ¿tú querías que Dios detuviera los balazos y que milagrosamente los balazos no le dieran? ¿Podría hacerlo Dios? Sí, sí podría hacerlo. Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. No lo sé. Pero hermanos, dejemos de razonar de esa manera. Tenemos que razonar más allá. Dios ocupa el mal aún para sus propósitos. Dios no es el origen del mal, pero Dios ocupa el mal para sus propósitos. Y si Dios quería ya llevarse a ese pastor, por ese medio, es su voluntad. Es su voluntad, hermanos. Otra noticia, no sé si ustedes la escucharon, pero mataron a una familia pastoral en Estados Unidos. Mataron a una familia pastoral, o sea, los acribillaron a todos. Y uno dice, bueno, entonces quiere decir que en esa familia había un pecado oculto, había una maldición. Hermanos, dejemos de estar fanfarroneando en ese tipo de cosas, en verdad. O sea,
pensar de esa manera es de un ser humano que aún no ha entendido muchas cosas, el cómo Dios hace las cosas, hermanos. O sea, Dios jamás nos prometió una vida cómoda. Si la tienes, qué bueno. Dios jamás nos prometió que nos haría millonarios. Pero si tienes lo suficiente, qué bueno. Pero hermano, no es pensar que nosotros podemos hacer X y cosa. O que Dios me tiene que proteger porque pues soy hijo de Dios y soy hijo del rey. Hermanos, eso es un pensamiento tan terrenal. Entonces, vean lo que dice, o sea, lo que está diciendo Pablo es que, ¿por qué dice que es vuestra gloria? Porque, hermanos, Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio. Y, hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿cómo, no, cómo reaccionaríamos ante una noticia de que el pastor, cualquiera que sea, está dentro de la cárcel porque predicaba el Evangelio? ¿Cómo nos sentiríamos? O sea, ¿te sentirías gozoso? ¿Te sentirías diciendo, no, gloria a Dios, gloria a Dios? O sea, yo creo que hoy en día, con este cristianismo tan superficial que hay, diríamos, no, 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 o sea, ¿cómo gloria a Dios? No, o sea, de seguro ese pastor tenía un pecado oculto y Dios lo castigó. Oye, pero fue por causa del evangelio, o sea, lo metieron a la cárcel porque le dijeron que se callara y él no quería callarse, él decía que no iba a dejar de predicar el evangelio y lo metieron a la cárcel. No, 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 bueno, es que esa fue una excusa, o sea, debe haber algo más allá adentro, hermanos. Cuidado con ese tipo de cosas, cuidado. ¿Por qué? Porque razonar humanamente nos va a llevar a un error. Tenemos que pedirle dirección a Dios. ¿Cómo dirección a Dios? Que Dios, a través de su palabra, nos ilumine el entendimiento de qué está ocurriendo. Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio y termina alentando a la iglesia. O sea, hermanos, el que una persona, un cristiano, se mantenga firme ante su familia, se mantenga firme de que es un joven que tal vez le gusta una del mundo y él está luchando consigo mismo. Debería darnos alegría de que un cristiano está luchando contra el pecado y no estar pensando en que pues es un débil porque tiene esa lucha. Hermanos, todos estamos luchando con algo. Aunque no te lo creas, yo también estoy luchando con el pecado. Tal vez no es el mismo pecado con el que tú luchas, pero todos estamos luchando. Todos, hermanos. Y a veces caemos, sí, a veces caemos. Pero la cuestión es que no nos queremos quedar allí, queremos vencer. Queremos vencer porque un buen soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida. Versículo número 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo retoma nuevamente la oración comenzada en los primeros versículos y la causa es la iglesia, la cual es gloriosa por Cristo. ¿Será que Pablo está presumiendo que si tiene esa comunión con Dios? Hermanos, los judíos oraban de pie y levantando sus manos al cielo. Pero la postura que tomaba el apóstol representa humillación, representa adoración, representa humildad y más que nada es la actitud del corazón. Hermanos, creo que vean qué es lo que va a orar el apóstol. ¿Qué es lo que va a orar el apóstol? Esto es muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que va a orar el apóstol? Porque hoy en día, lamentablemente, las oraciones de la iglesia son muy superficiales, son tan banales, son tan humanas, o sea, pidiendo cosas que son añadiduras, hermanos. Son añadiduras. Debimos estar pidiendo cosas espirituales. Pero ¿saben por qué no pedimos cosas espirituales? Porque no conocemos al Padre que es espíritu. No lo conocemos. Dice ahí, por esta causa, ¿cuál causa? Pues de que por causa del Evangelio, Pablo estaba siendo perseguido, estaba en las prisiones por causa del Evangelio, pero una de las rogativas que tenía Pablo es que la iglesia madurara. Hermanos, se dice que de las iglesias más maduras que Pablo dejó en su ministerio fue esta, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias más maduras que Pablo dejó en su ministerio. Hermanos,
debemos entender que nuestra misión en la iglesia no es crecer en número. El número va a llegar, sino es crecer en Cristo. Hermanos, ¿de qué sirve que tengas 200, 300 personas ahí sentadas si son 300 cabras? Si son 300 personas que son ingobernables, ¿no? Que no quieren seguir a Dios, que siguen llevando su vida doble. Como dijo A.W. Tozer, ¿no? Dijo, el problema de esta generación es que el cristiano piensa que puede tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Y es lamentable enterarnos, hermanos, es lamentable enterarnos de gente que sirve a Dios dentro de la congregación y en su Facebook o en su Instagram publican cosas como si no conocieran a Dios. O sea, eso es lamentable. De verdad, es lamentable. O sea, por eso, hermano, si el Facebook te es ocasión de caer, ciérralo. ¿Por qué? Porque en verdad, o sea, a veces el Facebook eh, hace que salga a nuestro corazón lo que somos en verdad. Versículo número 15. Dice ahí, versículo número 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí no habla en un sentido ecuménico, ¿qué? De que Dios es el Dios de todos, no. En este caso se refiere que todos los que hemos creído en el Señor tenemos un mismo Padre y por lo tanto somos una familia, porque tenemos un mismo Padre, el cual es el dueño de todas las cosas. Es decir, recuerden que Pablo está predicando a los gentiles, pero ¿por dónde comenzó el Evangelio? Por los judíos. Por los judíos. Y ahora el Evangelio, una de las cosas que trae el Evangelio es que Dios ha derribado la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Dios ha derribado y nos ha hecho una familia. ¿Cómo se fortalece esa familia, hermanos? En las verdades del Evangelio. Es por eso que muchos no se sienten cómodos en la iglesia. Has escuchado a lo mejor frases que dicen, es que yo no me siento como que parte de aquí. ¿Sabes por qué no? Porque ellos piensan que deberían ser parte con cosas carnales. Y no, hermanos. Entre más tú vas conociendo de Cristo, entre más tú vas conociendo de Dios, entre más tú vas atesorando las escrituras, más te sientes parte del cuerpo. Cuando nace un recién nacido, hermanos, cuando ya sale del vientre de su madre, una de las cosas que han dicho los nutriólogos o en este caso los pediatras, es que a los niños recién nacidos no los puedes poner directamente al sol. O sea, luego yo veo que les dan sus baños de sol, no vitamina D. Me refiero a los ojos, que no vean directamente el sol. ¿Por qué razón? La razón es porque nunca los habían usado. O sea, se formaron en el vientre de su madre. Pero cuando salen al mundo exterior, empiezan a usar sus sentidos. Y empiezan a entrenar sus sentidos, ¿no? El oído, el olfato, la vista, el tacto. Los empiezan a entrenar, ¿se dan cuenta? O sea, entre más ellos, un bebé, empieza a entrenar sus sentidos, más él sabe cómo funciona su cuerpo. Sabe cómo empieza a funcionar. Lo mismo pasa con el cristiano. El cristiano llega pues de una vida desordenada, llega de muchas cosas que él ha practicado en el mundo. Y llega Cristo y llega a la iglesia y se enfrenta contra un nuevo orden, se enfrenta contra nuevos pensamientos, se enfrenta contra nuevos argumentos, se enfrenta contra la verdad. Y tiene que irse entrenando en esa verdad, hermanos. Tiene que irse entrenando. Y entre más se vaya entrenando, más se siente parte de el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no, el problema no es la iglesia. O sea, porque yo he visto gente que crece en iglesias pues que de verdad están muy perdidas, están muy abandonadas, en verdad. O sea, pastores que tienen muy abandonado el rebaño en el sentido de la alimentación espiritual. Pero crecen. Van a tener un límite. Hermanos, van a tener un límite.
O sea, yo te lo digo, yo antes cuando estaba yo en otra, vamos a decir, en otra congregación, estábamos en otra congregación, y pues llegó un punto en que antes de yo llegar a Ibri, pues yo estaba en esa congregación y yo llegué a mi límite. O sea, esa congregación pues tiene un límite. ¿Por qué? Bueno, porque debemos entender como pastores que si nosotros no crecemos, la iglesia no crece. Necesitamos como pastores también crecer. No necesitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque si no la gente llega a un límite como nosotros también. Y Cristo no tiene límites, pero nosotros lo limitamos porque no queremos crecer más, no queremos conocer más. Entonces, en esa organización, hermanos, pues yo llegué a mi límite, o sea, yo llegué a un punto donde decía, esto ya no me llena, ya no me llena, esto ya lo conozco y yo requiero otras cosas más sólidas, ¿no? Hasta que llegué a Ibri y me di cuenta en mi vida personal, en mi vida cristiana, que crecí más. ¿Por qué? Empecé a conocer otras cosas. Entonces, hermanos, el punto no es de la iglesia que crezcamos en número. Eso Dios lo va a hacer. Pero necesitamos crecer en Cristo y yo como líder, tú como cristiano, necesitas crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque un niño no se queda siempre niño. Tiene que crecer, pasar a la adolescencia, pasar a la juventud, pasar a la vida adulta, a madurar, ¿verdad? Eso es lo normal. Es lamentable cuando hay cristianos que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero son niños espirituales. Aún siguen lidiando con que, ay, no me saludó. Ay, no me habló. Ay, pasó cerquita de mí y nunca me dijo nada. Hermanos, estas son niñerías, en verdad. O sea, hay que preocuparnos por cosas más importantes, como que es que siento yo que necesitamos más estudio, que requerimos manos en el servicio, que requerimos orar más. Esas cosas nos deberían estar preocupando dentro de la iglesia, no andarnos preocupando por a ver quién tiene la razón o no. Versículo número 16. Para que os dé, ve la petición que está haciendo el apóstol. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Voy a tocar nada más por encimita este pasaje. La próxima semana o la próxima sesión lo voy a desarrollar más, hermanos, ¿eh? Lo voy a desarrollar más. Nada más quiero darlo por encimita porque me llevaría más tiempo y no quiero tampoco hacer clases muy largas porque creo yo que debemos ser concisos en ciertas cosas. Miren, dice en traducción viviente, pide una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Bueno, aquí surgen varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son las riquezas de Dios? ¿Cuáles son? ¿Será el dinero? ¿El oro y la plata? Porque la palabra de Dios dice que mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. A ver, sí dice. Pero no lo dice en el sentido de que pues Él es el dueño y vamos a pedirle oro y plata. No, hermanos. Lo dice en el sentido de que Él creó todas las cosas. Pero ¿cuáles son las riquezas de su gloria? Bueno, las hemos visto en clases anteriores. Su palabra, el entender a Cristo, la iglesia, su Espíritu Santo, los dones espirituales, el entender el Evangelio. Esas son las riquezas de Dios, hermanos. El ser fortalecidos. Aquí la palabra fortalecidos viene de una palabra griega kratalao. Krataló. Y significa autorizar, fortalecer, aumentar en vigor. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? La vida cristiana, te voy a decir algo, la vida cristiana no es para cobardes. O sea, no es para aquellos que empiezan a sufrir y mejor ya dicen, ya, pues ya mejor ya, ahí está su servicio, ¿no? Ahí está la silla donde me siento. Ahí está ¿cómo se llama? Su iglesia. No, hermanos. La vida cristiana es para gente que ha entendido que a pesar de todo, tiene que perseverar. Pero hermanos, esto no se hace en nuestras fuerzas. No se hace en el punto de decir,
Bueno, yo hago esto y el otro y a ver qué sale. No, hermanos, así no es. La vida cristiana tiene un propósito, tiene un mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? Dijo Cristo en Juan 17, para que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno. O sea, debemos ser uno con Cristo. ¿Cómo ser uno con Cristo? Conocerle. ¿Se acuerdan de Juan 14? Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le corresponde, tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido, Felipe. No me has conocido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta? Tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido, Felipe. No has conocido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hermanos, ¿cómo ver a Jesús? La respuesta es ver y llegar a la conclusión. O sea, leer los evangelios, leer las cartas, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Cuál? Jesús es el Hijo de Dios. Si tú no llegas a esa conclusión, tú estás leyendo mal la Biblia. Si tú no llegas a esa conclusión, tú estás leyendo mal la Biblia. Debemos ser uno con Cristo, hermanos. Ese es el punto de ser cristianos. O sea, el punto de ser cristiano no es andar reprendiendo y estableciendo y decretando. Eso no es el cristiano, hermano. Perdónenme, pero eso no es. Eso es solamente un circo. Ser cristianos de verdad es conocer las verdades del Evangelio y conocer a Jesús de verdad. Porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Conoce de Dios de verdad. Pero bueno, voy a desarrollar este pasaje con más detenimiento en la siguiente sesión. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.